Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos un programa especial dedicado a Colombia en un año electoral que apenas comienza, elecciones legislativas y presidenciales, con 3 aristas definidas y la vemos aquí en titulares. En Noticia Colombia, la primera arista, analizamos el primer cara a cara de los precandidatos a la presidencia del país, realizado este martes en forma virtual. Fuertes cruces, descalificaciones, lugares comunes, promesas de campaña y nada de paz integral. Fue parte de lo vivido y lo analizamos. En Noticia Colombia, con su segunda arista, la primera gran decisión electoral de este año será la conformación de un nuevo Congreso. El país está listo para renovarlo, dejar atrás las castas y mafias políticas. Vamos a verlo. En Noticia Colombia, con su tercera arista, la misión de observación electoral, la MOE, alerta que en los departamentos más afectados por la violencia hay riesgo de graves irregularidades electorales. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son esos riesgos? Profundizamos en ello. Noticia casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Colombia, su primera arista, este martes se realizó el primer cara a cara entre 10 precandidatos a la elección presidencial de mayo próximo. Además de tratar de captar la atención con diversas acusaciones, el debate tuvo 3 grandes temas en el que la urgencia de la paz no fue el central. Vamos a verlo. Reforma tributaria, corrupción e importación de alimentos fueron los asuntos sobre los que más se hablaron los 10 aspirantes a la presidencia en un debate virtual organizado por 2 medios locales. La paz, un clamor nacional. Se debatió sin tocar el asunto de fondo, la implementación del acuerdo de 2016 y el baño de sangre por el que cientos de líderes sociales y excombatientes de las FARC han sido asesinados. La mayoría de los candidatos coincidieron en que abrirían un camino a la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este primer encuentro entre precandidatos que se medirán en las primarias próximamente calienta el ambiente electoral en el país. De todos los presentes, el seguro aspirante es el senador del movimiento de izquierda, Colombia Humana, Gustavo Petro, que encabeza todas las encuestas de opinión, algunas incluso en primera vuelta. Otros políticos que buscan quedarse con la silla presidencial son la excongresista Ingrid Betancourt y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, ambos de coalición de Centro Esperanza, que podrían romperse por el choque entre ambos durante el debate. Por el partido de gobierno, Uribe Centro Democrático, participó su candidato oficial, el exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, hay otros uribistas, sin ser los señalados por el expresidente, como el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, otro candidato de la capital de Antioquia, que repite en su aspiración presidencial, es el exgobernador Sergio Fajardo, por el Partido Verde. En representación de la Colombia profunda y olvidada históricamente, destaca la lideresa afro, Francia Márquez, del llamado Pacto Histórico, coalición de partidos de izquierda y progresistas, que sí llevan la bandera de una paz integral para el país. Otras figuras que se miden en este primer tiempo de año electoral son Juan Manuel Galán, hijo del asesinado excandidato presidencial Luis Carlos Galán, y Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, capital de Santander. Sin trayectoria en la política nacional, Hernández es la sorpresa de la amplia gama de candidatos, quien se considera admirador del expresidente Uribe, pero en segunda vuelta votaría por Gustavo Petro. Además de estos aspirantes, hay por lo menos otros 10 políticos que buscan apoyos, coaliciones y guiños para hacer campaña presidencial. Así va el juego de ajedrez político para unas elecciones claves en la historia de Colombia. Allí parte de lo vivido hoy, algunos de los rostros que ustedes verán durante este, por lo menos, primer semestre del año, porque la elección presidencial, la primera vuelta, es en mayo próximo. Tenemos más detalles de este debate, de sus repercusiones, con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, muy buenas noches. Cuéntanos qué se dice de este primer cara a cara. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues sí,
Este primer cara a cara pues se da cuenta de eso, de los lugares comunes a los que usted hacía referencia. No se profundizó mucho en los temas como corrupción, de los cuales pues casi todos confluyen en que se debe atacar la corrupción, en que no debe llegar a las instancias de poder. Hay algunos, digamos, de los precandidatos sentaron posición, como quien lidera las encuestas, pues, quien asegura que este ha sido un mal para el país y que ahorita están sentados allí en esos sitios de poder. También, ustedes hacían referencia, hizo presencia el precandidato presidencial y designado por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien precisamente, no teniendo otro discurso, y salió a defender a su mayor representante, el mayor representante del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien aseguró que no es ningún paramilitar, que él no tiene ninguna asociación con esta clase de grupos y que exigía el respeto para quien representa el Centro Democrático del partido de gobierno. Aseguró que mientras el expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo bajo el mandato, estuvo en la silla presidencial, pues se terminaron todas esas épocas de violencia, sobre todo de incursiones guerrilleras, que inclusive desmovilizó a varios de los paramilitares. Así que es una carrera que ha tenido bastantes, digamos, argumentos positivos, según el representante del Centro Democrático, pues a favor de este partido político. También, y como hacemos referencia, hace presencia o hizo presencia en este debate la precandidata Ingrid Betancourt, que también se muestra, digámoslo, con una propuesta alternativa, una propuesta donde quiere llamar la atención, donde quiere, digamos, reivindicarse o reencaucharse más bien en este juego político, y donde tuvo un enfrentamiento, por decirlo de alguna forma, un rifirrafe con Gustavo Petro, en donde aseguraba que Gustavo Petro estaba buscando algunas alianzas que no son bien vistas, y bajo esa premisa pues lo acusó y lo criticó. Gustavo Petro, pues quien lidera las encuestas, y hacíamos referencia, pues aseguró que se están buscando estas alianzas precisamente para tener la mayor cantidad de población que ha sido históricamente marginada, como los afro, los indígenas, y que este ha sido el pacto al que él ha recurrido. E inclusive la idea, y lo dijo allí abiertamente, es hacer pactos también con sus diferentes. Un debate que no profundizó en temas tan coyunturales como la violencia. Se habló de los posibles diálogos o de la propuesta que tenía en los candidatos en relación a posibles acercamientos con las disidencias de las FARC, con la guerrilla del ELN. Muchos, en su mayoría, aseguraron que buscarían los caminos para el diálogo. Unos aseguraron que el ELN no ha mostrado ninguna digamos, disponibilidad al diálogo, como el caso de la candidata Ingrid Betancourt, y en el caso del representante del Centro Democrático, pues aseguró que sí buscaría los caminos para restablecer ese diálogo, pero no bajo las mismas condiciones que se hicieron con las antiguas FARC. Un debate que no profundizó en lo que es el conflicto, en las necesidades profundas que tiene esa Colombia que está marginada y que ahorita está viviendo un conflicto donde se está precisamente desarrollando este debate político y estas campañas. Precisamente, como hacemos referencia, la MOE hoy da a conocer un informe donde asegura que por lo menos 167 municipios que conforman las circunscripciones especiales de paz, pues tienen riesgos electorales por violencia o por riesgo electoral. De esos, 44 están en alto riesgo y 10 en un riesgo medio. Y también a esto se suman las denuncias que hacen precisamente los candidatos a las circunscripciones especiales de paz. Esas 16 circunscripciones de paz que están, digamos, fueron postuladas en los acuerdos de paz y que pues en este año, en un hecho histórico, se hacen realidad para que las víctimas del conflicto lleguen al Congreso colombiano. Y denuncian que los organismos de control, como la unidad de víctimas, está dando avales a víctimas que en un tiempo muy corto dicen ser víctimas,
y que eso le quita la posibilidad a otras personas que verdaderamente sí lo son, o como la registraduría, donde se está exigiendo como una especie de póliza por lo menos de $1.800 para tener como respaldo un posible, digamos, reconocimiento económico para proyectar su candidatura en unas condiciones muy difíciles. Todo esto se da en este panorama de las próximas elecciones o de las elecciones que se avecinan para Congreso y para presidencia en un país supremamente conflictivo donde suben los índices de violencia, de asesinatos contra líderes sociales, de masacres continuas. Ya son 10 líderes los que han sido asesinados pues, en este contexto y en Colombia en lo que va a ocurrir el año, Tatiana. 10 masacres en los pocos días de este año 2022, esto no lo debemos olvidar, 10 masacres, lo que pasa es que no son titulares mundiales ni internacionales, pero esa es la realidad de la violencia a la que se enfrenta este año electoral. Gracias, Hernán, por todos esos detalles, todos los sumamos de inmediato con el análisis. Gracias, Hernán. Para ello nos acompaña en el análisis Carlos Medina Gallego, es analista político, es experto en temas de paz, profesor universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Colombia, nos acompaña desde Bogotá. Profesor Medina, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana, para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchas gracias, profesor Medina. Primero, permítame preguntarle acerca de los aspirantes. 10 precandidatos a la presidencia estaban hoy en ese primer debate que organizaban estos dos medios locales. ¿Están representantes de los distintos sectores del país, de la Colombia más necesitada, de la Colombia que aspira realmente cambios? ¿Usted cómo caracteriza esos precandidatos? Bueno, yo creo que habría necesidad de organizar el mapa político que se está confrontando en el actual proceso electoral. Yo creo que hay 3 grandes bloques que aspiran a alcanzar la máxima magistratura en la presidencia de la República. El primer bloque que habría que señalar es el más opcionado en este momento, que es el Pacto Histórico. Allí hay unos precandidatos, porque en las elecciones de marzo se definirá el candidato, pero allí están un abanico de candidatos que tratan de representar todos los sectores de la sociedad colombiana. Está Gustavo Petro, que tiene unas tradiciones políticas que emergen en los sectores de la izquierda, que ha atravesado por el polo democrático, que está en la Colombia humana y que viene al Pacto Histórico como una aspiración a ser presidente de la República. Está Francia Márquez, que viene de las comunidades indígenas y que es una líder destacada con mayores reconocimientos en términos de su lucha por el territorio, por las comunidades, por los derechos humanos y el medio ambiente. Está Roy Barreras, que jugó un papel muy importante en el proceso de paz y que viene del partido de la U, que ha migrado por distintas candidaturas y que ahora ha llegado al Pacto Histórico. Está Alexander López, que representa a los trabajadores y al movimiento sindical. Está Alexis Uriana, que viene de las comunidades indígenas y que tiene una importante representación al interior de las mujeres, como el poder de las mujeres en el desarrollo de las comunidades indígenas. Por otra parte, está lo que se conoce como la coalición de la esperanza, donde está Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud, pero que también fue el rector de la Universidad de los Andes, que viene del Partido Liberal y cuyo apoyo fundamental es el Partido Liberal. Está Juan Manuel Galán, también, que proviene de las fuerzas liberales. Ingrid Betancourt, que fue candidata a la presidencia de la República por el Grupo Oxígeno, que estuvo retenida por las FARC durante mucho tiempo, fue rescatada. Está Juan Fernando Cristo, que fue ministro en el gobierno de Juan Manuel Santos, del Partido Liberal, un destacado dirigente político. Está Sergio Fajardo, que ha sido gobernador y gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín. Y está Jorge Enrique Robledo, que ha sido un destacado senador de la República en términos de la representación de ahora de un partido que se llama Dignidad. Y está la otra parte que está al lado de la extrema derecha, que representa Álvaro Uribe Vélez, y que básicamente tiene 3 acercamientos importantes. Primero, una consulta interna que fue manejada
por la fuerza política del Centro Democrático, en que colocó como candidato a Oscar Iván Zuluaga, descalificando a otros candidatos como Palosa Valencia o Cabal, otros candidatos que tenía el Centro Democrático. Está Rodolfo Hernández, que es uno de los administradores del departamento de Santander y de la alcaldía de Bucaramanga, muy cuestionado por la forma particular de relacionarse con la ciudadanía, por lo grotesco que representa este ingeniero y que está muy cerquita del uribismo. Y está otro candidato que fue del alcalde de la ciudad de Medellín, que es Federico Gutiérrez, también unos candidatos que básicamente se construyen desde una propuesta en la cual la política de seguridad democrática agenciada por Álvaro Uribe Vélez y las reformas tributarias que contribuyen al fortalecimiento de las élites económicas son las que están en juego. Entonces ahí hay un abanico de candidatos, algunos con tradiciones, pero con enfoques distintos y con programas diferenciados. Yo creo que un estudio detallado de los programas de estos tres bloques sería importante poderlo realizar. Por ejemplo, en el Pacto Histórico se ha construido un programa en torno a 5 pactos que están desde la reconstrucción de la economía, buscando aumentar los niveles de democratización de la economía para que los procesos de acumulación impulsados por el neoliberalismo se hagan a un lado y haya una economía mucho más democrática, mucho más incluyente, que genere empleo, que transforme las relaciones entre la ciudad y el campo y que pueda abrirse a otras posibilidades. Mire usted, profesor, aspectos que se podían tomar. Permítame, le pregunto con respecto a un asunto que resulta fundamental porque fue parte del estallido social de abril del año pasado, y es la reforma tributaria. Se coincide en que en Colombia se necesita una reforma tributaria profunda, pero dependiendo de cada bloque o de cada precandidato, se asume desde qué lado habría que hacerla. Si para los más ricos de los ricos o para ayudar a los más pobres y a las clases medias. ¿Esto quedó evidenciado en el debate, profesor? Yo creo que hay una... con las reformas tributarias. Yo creo que habría necesidad de pensar en la posibilidad de la reorganización de la... con el propósito de no sobrecargar en términos de reforma tributaria a los sectores más desprotegidos. Esto es las clases medias y los sectores populares, y beneficiar a las élites económicas que han entrado a capturar el Estado y a asaltar los presupuestos públicos que se construyen a través de esas reformas tributarias. Cada uno de los enfoques que los distintos candidatos muestran sobre las reformas tributarias buscan dar. Siempre se establece una reforma tributaria para la inversión social, pero a la hora de la verdad termina siendo una reforma tributaria que contribuye básicamente a los procesos de corrupción y nunca logra salvarse o taparse el vacío tributario y presupuestal que tiene la nación colombiana. Ahora, hay un tema que es transversal en Colombia. Profesor, usted es un experto en los asuntos de paz y también de la guerra, lamentablemente, de la guerra histórica que vive Colombia, pero que hoy fue tocado tangencialmente, no fue uno de los temas centrales, como si la reforma tributaria, sin duda el tema económico, pero tampoco lo fue la necesaria implementación del acuerdo de paz del año 2016. Se centraron básicamente en decir sí o no avanzarían en un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Por qué cree usted que pasó eso? Porque durante el periodo de gobierno del presidente Iván Duque se ha tomado distancia del proceso de implementación del acuerdo de paz de La Habana o del acuerdo de paz del Colón. Lo que ha habido es una estrategia de simulación de la implementación de un acuerdo que es necesario tomarlo en consideración, pues aborda ese acuerdo los problemas estructurales de la nación. Yo creo que un gobierno democrático, que un gobierno progresista, tomando ese acuerdo de paz, puede generar las reformas democráticas que necesita el país, que no son reformas comunistas ni reformas socialistas, no, son reformas democráticas de carácter liberal
que puedan beneficiar a los amplios sectores sociales que se encuentran en la marginalidad. Entonces el tema de la paz no es un tema que hoy de votos, porque se ha desgastado en un gobierno que se ha opuesto sistemáticamente a la implementación del acuerdo y al proceso de paz, y que ha reactivado el problema de la guerra. La situación en que se está desarrollando el proceso electoral, en un recrudecimiento de la violencia en las fronteras y en las zonas tradicionales de violencia. Voy a señalar 3 zonas en donde la violencia está intensificada: la zona de la Orinoquía y la zona del Catatumbo, que colinda con el vecino país de Venezuela y con todo el proceso que se está dando en Venezuela. En el solo departamento de Arauca se han producido 57 asesinatos en un mes, en una guerra absurda entre los grupos armados. La situación dificilísima que están atravesando las comunidades negras e indígenas en el suroccidente del país. El asesinato, por ejemplo, de quien fundó las guardias indígenas en el día de ayer es absolutamente inaceptable. El conflicto permanente que se produce en el Chocó entre distintos grupos armados en medio de una población que vive del miedo y del terror, con el reactivamiento de los grupos armados, de los grupos paramilitares y de las coaliciones y procesos de connivencia que realizan las fuerzas militares con estos grupos armados. Entonces, esta situación es absolutamente difícil en términos de violencia en un periodo de apertura para un proceso democrático como lo debe ser un proceso electoral. Por eso mismo, profesor Medina, es muy grave todo esto que está pasando y no queda reflejado en este primer debate, en este primer cara a cara. Algunos de los aspirantes, así sea antipopular tal vez para algunos sectores del país, deberían tenerlo como parte de su ejercicio, además de romper incluso con los medios de comunicación que no les interesa de una manera intencional establecer y que la gente y el mundo sepa que eso es lo que pasa en Colombia. Sí, pero lo que pasa en este debate es que hay un proceso de estigmatización, porque la forma en que se está tratando a algunos de los candidatos pues resulta agresiva, violenta, generadora de odios, de rencores, y que no constituye una estrategia decente para el ejercicio de la democracia. Decir que el pacto histórico es un pacto con el diablo en ese debate es absolutamente inaceptable por parte de la candidata Ingrid Betancourt, que aparece actualmente en el escenario político cazando o pescando en río revuelto. Entonces uno se pregunta si esos debates contribuyen realmente a que la ciudadanía construya una cultura política que le permita madurar su intención de voto, o por el contrario alimenta los procesos de polarización. Porque mire lo que está pasando. El centro habla de los extremos como extremos polarizados y se pone en contra de la polarización, pero asume una posición polarizante. No quiere acercarse a ninguna posibilidad de alianzas estratégicas para favorecer las transformaciones urgentes y necesarias que requiere el país. Ante esa pregunta, ¿usted tiene alguna respuesta, profesor Medina? ¿Qué hacer entonces? Porque vienen más debates, pero están además en medio de la organización de las corporaciones mediáticas, valga la redundancia, pero son corporaciones mediáticas las que los están organizando. Es necesario que los medios de comunicación, pero también que haya un pacto de respeto por parte de los candidatos para que los debates se preocupen más de los problemas nacionales y menos de desprestigiar a los candidatos. Es urgente que haya una transformación significativa de la cultura política a partir de las candidaturas para que la democracia se pueda ampliar y profundizar, e independientemente de las diferencias que se tenga, los candidatos puedan expresarse de manera programática y no sacar a ventilar elementos que no contribuyen a la construcción de la intención del voto ciudadano. Juego limpio, señores, como se dice por allí, en oportunidades de este tipo. Muchísimas gracias, profesor Medina, por este análisis. Buenas noches.
Muy buenas noches a vos y a todos los amigos de Telesur. Mil gracias. Muchas gracias, profesor. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia Especial sobre Colombia, empezando este año electoral con la segunda arista. La primera gran decisión electoral de este año será la conformación del nuevo Congreso. El país está listo para renovarlo, para dejar atrás las castas y mafias políticas. Vamos a analizarlo al volver en el Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. En Noticia Colombia, su segunda arista, más de 38 millones de personas están llamados a participar en las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo. Son las primeras de este año 2022. El próximo 13 de marzo, Colombia celebrará los comicios para elegir a los representantes a la Cámara y al Senado. Los candidatos electos integrarán el Congreso del país desde 2022 hasta el 2026. Los electores decidirán quiénes serán sus representantes al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, en un total de 295 congresistas. De estos, 108 corresponden al Senado, de los cuales 100 serán electos en circunscripción nacional ordinaria. 5 son otorgadas directamente al Partido Comunes, como parte del acuerdo de paz. 2 son para electos en circunscripción nacional indígena, y una silla para la persona electa por ocupar el segundo lugar en la votación presidencial. Por su parte, la Cámara de Representantes elige 187 curules, y de estos 161 son para elección en circunscripción territorial ordinaria. 32 departamentos más Bogotá. 5 son otorgadas directamente al Partido Comunes, como parte del acuerdo de paz. 2 elegidos en circunscripción especial nacional de comunidades afrodescendientes. Una circunscripción especial indígena. Una para los colombianos en el exterior. Y una para quien sea la fórmula a la vicepresidencia del segundo en la votación presidencial. A estos se agregan las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, destinadas para las víctimas del conflicto armado, ubicadas en los territorios PDET, más diezmados por la guerra. Al menos 16 agrupaciones y movimientos políticos conformarán la lista por la circunscripción nacional. Es importante destacar que la lista se divide en 2 columnas, por lo cual la numeración es intercalada. La registraduría afirmó que las tarjetas se imprimirán en papel ecológico en colores y en tamaños diferentes. Según la entidad, tanto a la entrada de los puestos de votación como en los cubículos habrá instrucciones de cómo votar. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el profesor Jaime Zuluaga. Él es catedrático universitario en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, es analista político, nos acompaña desde Bogotá. Profesor Zuluaga, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches y un saludo a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias, profesor Zuluaga. Nos preguntábamos antes de la pausa para entrar en un asunto que es fundamental, porque además es histórico en Colombia, cómo las castas políticas, partidos tradicionales, también además un asunto transversalizado por mafias, llegan al Congreso y se quedan allí años, se quedan prácticamente eternidad, diríamos. Uno, por ejemplo, de ellos ha pasado 50 años, representante de uno de los partidos políticos y de castas del Caribe colombiano, solamente para hablar de un ejemplo.
Pero en los últimos meses están pasando muchas cosas. Por ejemplo, en el pacto histórico con otro tipo de listas, movimientos sociales, juventudes, organizaciones sociales, se suman a nuevas iniciativas. Así que la pregunta en general es, ¿usted cree que es el momento de la renovación del Congreso colombiano? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Lo primero que quisiera señalar es que difícil pensar que en estas elecciones va a haber una renovación significativa del Congreso de la República. Estas elecciones son atípicas en algunos aspectos. Quiero destacar, primero que todo, que los partidos están desdibujados y lo que se ha venido fortaleciendo y presentando para el proceso electoral son unas coaliciones. En segundo lugar, el debate que hasta el momento se ha desarrollado es un debate muy pasivo desde el punto de vista programático. Es un debate que se está centrando más en los procedimientos electorales, en los aspectos formales, más que en los contenidos programáticos. Y en tercer lugar, quisiera señalar que la atipicidad de estas elecciones tiene que ver con el fenómeno que no se daba en Colombia desde hace muchas décadas, de una fuerza alternativa, reformista, democrática, que muchos ubican a la izquierda como una fuerza de una opción muy significativa, la primera opción para las elecciones presidenciales. Pero históricamente las votaciones para las elecciones presidenciales se comportan de manera diferente a cómo se comportan las elecciones para los cuerpos colegiados. Entonces es una incógnita en el momento el saber cómo será el comportamiento del voto en relación con el pacto histórico, que es la coalición que representa esta corriente reformista, democrática, que algunos ubican a la izquierda y que está liderada por el senador Gustavo Petro y que vuelve a ser, como hace casi 4 años, una opción cierta para la presidencia de la República. Sí, profesor. De reflejarse la favorabilidad para las elecciones presidenciales en torno a Gustavo Petro en relación con el proceso electoral para los cuerpos colegiados, tendríamos un cambio importante en el Congreso de la República, pero no bastaría para barrer eso que ustedes anunciaron al comienzo de esta entrevista: las mafias, la presencia paramilitar y el control de una parte importante del Congreso de la República por castas políticas que durante décadas han manejado legislativo en Colombia. Como por ejemplo, sí, para citar un caso específico, vemos en el Caribe colombiano cómo se ha comprobado la compra de votos. Uno de los congresistas que más años pasó en el Congreso, más de 50 años, así lo reconoce abiertamente, sí, que así funciona, que se compran votos como si no fuera un asunto ilegal y se hubiese naturalizado, profesor. Completamente de acuerdo, y además tenemos en este momento un proceso electoral que se ha caracterizado por el fortalecimiento de las tendencias autoritarias del régimen presidencial en Colombia, por una concentración excesiva de poder en la cabeza de la presidencia de la República, por una ausencia de autonomía, de independencia de los órganos de control, y eso se refleja en la manifestación de la registraduría que debe hacerle el seguimiento a este proceso electoral. Es conocida la expresión del señor registrador diciendo que si no había garantías no participen en las elecciones. Así de sencillo, exactamente, así le llovieron las críticas. Lo dijo porque es específicamente lo que piensan. Pero ¿qué hacer para tener un poco de esperanza realmente, profesor Zuluaga, en que sí pueda haber parte de la renovación dentro del Congreso que será fundamental para la gobernabilidad? En caso tal, me adelanto simplemente un poco, de acuerdo a las encuestas, que Gustavo Petro sea el presidente de Colombia en el segundo semestre, cuando se defina esa candidatura, si va a primera o en segunda vuelta.
A ver, es de esperar que haya un fortalecimiento a través de las circunscripciones, de las curules de paz consagradas en el Acuerdo de La Habana, que haya un fortalecimiento de la representación regional, que ha sido históricamente muy débil y manipulada desde los poderes centrales. En segundo lugar, ojalá que la favorabilidad en torno a Gustavo Petro como precandidato a la presidencia de la República se refleje en una votación copiosa para las listas asociadas al pacto histórico, en las que evidentemente hay una mayor presencia de jóvenes, de mujeres, de personas provenientes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de las comunidades negras. Si esto se logra, como se ha venido logrando parcialmente en las elecciones anteriores, creo que habremos dado un paso adelante en el fortalecimiento de los sectores democráticos en el país, y un buen resultado en las elecciones para el Congreso de la República será sin duda un impulso muy importante para las elecciones presidenciales que vienen casi que inmediatamente. Sobre el si tema... eso se logra, hay esperanzas en Colombia de avanzar en la renovación. Si eso no se logra, tenemos que reconocer que los sectores que tradicionalmente han manejado este país, que no han vacilado muchos de ellos en asociarse con grupos criminales, de recurrir a formas ilegales en el ejercicio de la política, seguirán teniendo un poder muy grande en Colombia. Sobre el asunto del paramilitarismo, profesor Zuluaga, ¿cuál es el estado de las conexiones específicamente con respecto al Congreso? En 3 legislaturas anteriores, para ser específico, bien recordamos que uno de los ex jefes paramilitares dijo que más del 35% del Congreso estaba allí sentado por vínculos directos con el paramilitarismo. ¿Cuánto de eso se refleja hoy en día, profesor? En ese momento, el señor Mancuso se quedó corto en sus previsiones, porque lo que han demostrado las investigaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía en los años pasados es que la presencia de congresistas que de alguna manera llegaron al Congreso de la República con el apoyo paramilitar o estableciendo alianzas con los grupos paramilitares ha sido muy notable en el siglo XXI. En el siglo XXI, el fenómeno que en Colombia hemos conocido como la parapolítica. El paramilitarismo experimentó una metamorfosis muy importante en el llamado proceso de negociación que se adelantó durante la administración de Álvaro Uribe Vélez en la primera década de este siglo. Entregaron uniformes nuevos y armas viejas, dejaron de aparecer con las siglas que los caracterizaban antes, pero siguieron presentes en muchas regiones del país, como lo muestran ahora todavía los indicadores de violencia en muchos sitios del país, las alianzas que tienen con el narcotráfico y con otras economías ilegales, y las alianzas con poderes regionales en una parte significativa del litoral caribe, del oriente del país y en otras zonas del país. Indudablemente, hoy en el Congreso hay una menor representación o una menor participación de estos sectores vinculados con el paramilitarismo por toda la lucha que se ha librado en estas décadas, las denuncias que se han hecho, la reacción de los sectores democráticos, las veedurías internacionales, todo eso ha contribuido, pero siguen teniendo una presencia significativa en el país. Uno de los desafíos, uno de los retos hoy en Colombia es vencer esas alianzas. ¿En qué porcentaje, profesor Zuluaga? ¿En qué porcentaje? ¿Lo sabemos? ¿Es posible saberlo? No, yo no me atrevo a aventurar en qué porcentaje, pero hay localidades, usted mencionó ya algunas, en el litoral caribe, en el oriente del país, en el centro, en donde hay una presencia muy significativa de estos poderes. Y como por fortuna, a través de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, hoy se está conociendo con mucha mayor claridad
las asociaciones entre algunos gremios económicos y los grupos paramilitares, las asociaciones entre sectores del gran capital y la ilegalidad, los vínculos entre la economía legal y la ilegal, son todas esas cosas que por fortuna la salida de las FARC de la guerra y el acuerdo de paz han permitido comenzar a ver con mayor claridad hoy en Colombia, y son los desafíos para esta democracia tan precaria y tan debilitada que nosotros tenemos. Entonces la esperanza, usted decía, ¿qué esperanza tenemos? Tenemos esperanza si los jóvenes reaccionan, si las mujeres participan más activamente, si las comunidades, como se han expresado en los dos últimos paros nacionales en Colombia, en los 2 últimos años, que salieron a la calle, se tomaron las comunidades y produjeron la movilización más importante en más de medio siglo en este país, ojalá lo expresen en las urnas, en el voto, y ahí sí podríamos empezar a hablar de la posibilidad de un recambio de los poderes políticos en este país. Hay esperanza, hemos visto una emergencia de una democracia desde la base, duramente reprimida, ¿cierto?, recurriendo a la policía, desprestigiada. Los jóvenes que la lideraron hoy están siendo judicializados y perseguidos con mil pretextos jurídicos, pero si estas comunidades salen a la calle y expresan su decisión política también, como hicieron en el paro, con votos, hay esperanzas de que podemos avanzar y fortalecer y profundizar esta democracia hoy tan precaria en el país. Muchísimas gracias por ese análisis, profesor Zuluaga, que sea lo mejor para el país. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia con este especial de Colombia con la tercera arista. La misión de observación electoral, la MOE, alerta hoy precisamente que en los departamentos más afectados por la violencia y en sus municipios hay riesgo de graves irregularidades electorales. ¿Cuáles son las razones? Vamos a profundizar en ello al volver en el Noticia. Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. En Noticia Colombia, la tercera arista, el próximo 13 de marzo se realizarán las elecciones para el Congreso de Colombia y en este contexto y como un hecho histórico deberán ser elegidos 16 candidatos a ocupar las denominadas curules de paz. Sin embargo, la misión de observación electoral, la llamada MOE, alerta sobre riesgos de violencia, fraude en municipios y departamentos donde se desarrollan las circunscripciones especiales surgidas tras la firma del Acuerdo de Paz del año 2016. Vamos a verlo.
La misión de observación electoral en Colombia dio a conocer un informe en el que se muestran los mapas de riesgo electoral para 18 departamentos y 167 municipios, donde se desarrollarán las elecciones para que las víctimas del conflicto ocupen las 16 curules de paz en el Congreso por las circunscripciones especiales. ¿Qué es lo que nos está diciendo este mapa consolidado de riesgo indicativo tanto de violencia como de fraude electoral? Que contamos con 97 municipios, es decir, el 58% de los 167 municipios se encuentran en algún nivel de riesgo, tanto indicativo de violencia como de fraude electoral. De esos, 43 municipios se encuentran en riesgo extremo. Son los liderazgos campesinos y étnicos los que aspiran a ocupar estas designaciones en la Cámara de Representantes del Congreso colombiano, tal y como quedó estipulado en los acuerdos de paz. Pero que con esta alerta, donde más de 40 municipios se encuentran en riesgo extremo, se prevé que resulte compleja tanto la participación de la ciudadanía como las garantías para el desarrollo de las actividades proselitistas por parte de los candidatos y de la población en estos territorios. Significa que al mismo tiempo que hay presencia de grupos armados ilegales con acciones activas en esos territorios, lo que genera casi una denegación de los derechos políticos, tenemos también antecedentes de comportamientos atípicos electorales, sea por transhumancia electoral, por compra de votos, por los temas de financiación irregular de las campañas políticas. Los departamentos que más representan riesgos extremos están en los municipios de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, ya que allí la MOE encontró presencia de grupos residuales de los paramilitares, presencia activa del narcotráfico, de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN, donde además se han presentado desplazamientos y clanes políticos que cooptan a algunos candidatos. Sí, perdieron las tierras, perdieron las oportunidades y les tocó quedarse en el pueblo pasando vicisitudes. Entonces, ¿cómo vamos a ganar nosotros las curules de víctimas donde eso lo están manejando las personas que sí tienen plata, las personas que tienen acostumbrado al pueblo por una migaja a pedirles que voten y cuando están allá se les olvida porque ya ellos pagaron su trabajo? Es precisamente algunos departamentos del Andén Pacífico donde el riesgo es extremo. El pasado 24 de enero fue asesinado el representante y líder indígena, además de excoordinador de la Guardia Indígena, José Albeiro Camayo, en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Con él ya son 10 los liderazgos asesinados durante el 2022. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Allí los hechos, vamos a ir con el análisis, será después de una brevísima pausa en esta emisión de Noticias, ya venimos. Porque Telesur siempre da más. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Entramos con el análisis, para ello nos acompaña Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral de Colombia, la MOE, nos acompaña desde Bogotá. Mauricio, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias.
Mauricio, estamos hablando, según el informe que nos precedía y nos enviaba nuestro corresponsal, de 3 departamentos en alto riesgo: Cauca, Nariño y Valle del Cauca. ¿La alerta que emiten ustedes hoy está específicamente en esos 3 departamentos? Pues eso es una circunscripción que ocupa los 3 departamentos, que es Nariño, Cauca, Valle, la circunscripción número 1. Y esta circunscripción es la que más ha sido afectada tanto por términos de violencia, como también se ve reflejado un poco en los riesgos de fraude electoral. Pero aparte de estos 3 departamentos que conforman esta circunscripción, también tenemos, por ejemplo, la circunscripción del Bajo Cauca, donde también es preocupante la situación, por ejemplo, la del Chocó, sur de Meta y Guaviare, y la del sur de Córdoba. De estos departamentos, 167 municipios en riesgo de fraude y también de violencia. Quiero pedirle que nos explique, que nos caracterice cómo, por ejemplo, se daría ese fraude, cuál es la alerta que se emite, primero sobre fraude y luego para entender el contexto de violencia que también ustedes están alertando. Sí, nosotros creamos estos indicadores en base a posibles riesgos de anomalías en cuanto a participación electoral, en cuanto a anomalías de votos nulos y votos no marcados, y en cuanto a dominio electoral de algún partido o candidato en estos municipios. Entonces, por lo tanto, con estos indicadores, estas variables, nosotros creamos este riesgo que puede sugerir que en las próximas elecciones pueda seguir pasando lo mismo. Es decir, que puede ser el caso, por ejemplo, que algún partido político tenga tanto dominio sobre un municipio que esto sugiere algún indicio de que algún tipo de manipulación sobre los electores o algún tipo de fraude o algún tipo de transhumancia puede estar ocurriendo. También incluye entonces traslado de votantes y compra de votos, Mauricio, esta alerta. Pues en cuanto a estas variables que les mencioné anteriormente, esto puede sugerir que puede estar ocurriendo eso, pero pues como tal no se tiene como una variable que mida precisamente la transhumancia electoral. Simplemente son indicativos de que es posible que ocurra ese delito electoral. Porque en elecciones anteriores ha ocurrido. Sí, correcto. Es decir, con estas variables precisamente uno observa que en elecciones anteriores han habido casos donde posiblemente hubo constreñimiento al elector, donde posiblemente hubo transhumancia electoral, donde posiblemente hubo compra de votos. Entonces, pues precisamente las variables que nosotros tratamos como de predecir. De los 167 municipios, hay 40 en riesgo máximo, una alerta mayor. ¿Eso qué significa? ¿Qué sucede en esos municipios? En estos municipios precisamente lo que pasa es que las variables que mencionaba anteriormente sugieren muchas anomalías en elecciones pasadas, lo que podría ser trasladarse a estas elecciones del de marzo. Entonces, por lo tanto, tenemos casos donde, como mencioné anteriormente, existe, por ejemplo, un dominio electoral de algún candidato que saca más de, por ejemplo, el 80% de los votos. Esto puede sugerir que algo extraño está pasando porque este candidato precisamente saca más del 80%. O en casos donde, por ejemplo, la participación electoral fue del 10% o muy baja. O el caso contrario, donde la participación electoral es casi el 100% del censo electoral salió a votar. Esto puede sugerir que alguna irregularidad puede estar ocurriendo porque estos son datos muy anormales. Y a esto se suman los niveles de violencia. También le pregunto entonces, ¿cómo lo caracterizan para identificar que todos estos municipios tienen riesgo de violencia electoral? Y en cuanto a las variables de violencia, nosotros medimos, usamos 5 tipos de variables. Primero, la presencia de grupos armados ilegales. Esto incluye grupos armados organizados, grupos delincuenciales organizados. Esto incluye, por ejemplo, dentro de estas categorías está, por ejemplo, el Clan del Golfo, los Caparros, etcétera. También está el riesgo por presencia del ELN, riesgo por la presencia de disidencias de las FARC y riesgo por presencia de los pelusos. En cuanto a esto es la primera categoría de variables. La segunda es el riesgo por intensidad de acciones violentas de estos mismos grupos armados que acabo de mencionar. Posteriormente también hacemos un análisis con desplazamiento forzado y desplazamientos masivos que ocurren en estos municipios. Y las dos últimas variables son violaciones a la libertad de prensa y riesgos por violencia política, social y comunal. Es decir, esta es la violencia contra líderes y lideresas sociales, políticos y comunales en estos municipios. Sí, Mauricio, eso que usted nos dice es muy grave porque eso lo que conlleva es entonces a que la gente no vote, porque el temor
si uno se pone en los zapatos de todas estas personas que habitan en estos municipios, ¿quién va a querer salir a votar con tantos riesgos y con tanta violencia, con los actores armados, todos esos que usted nombra allí presentes? Claro, estos riesgos de violencia lo primero que podrían indicar es que la gente tiene mucho temor a salir a participar, precisamente porque está tan fuerte la presencia de estos grupos armados, o porque puede ocurrir alguna acción violenta, o porque simplemente, digamos, es un municipio como por ejemplo está ocurriendo ahorita en Arauca, donde existen desplazamientos masivos, pues obviamente la gente está saliendo de esos municipios y pues lo menos que le interesa en estos momentos es salir a votar. También sucede, hoy por ejemplo se emitió una alerta desde la Defensoría del Pueblo con respecto al municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca, seguramente lo tendrán ustedes en cuenta más adelante. Por último, Mauricio, ¿qué hacer con este informe? ¿Cuál es incluso la reflexión que han hecho ustedes cuando en otras oportunidades se han presentado este tipo de informes y lamentablemente se presenta fraude y violencia electoral? ¿Qué hacer con este informe? Sí, nosotros sacamos este informe precisamente para alertar a las autoridades, para decirle, estos son los municipios donde ustedes deberían poner suma atención. Precisamente, digamos, nosotros venimos insistiéndole mucho al gobierno que realice muchas comisiones de seguimiento electoral y muy enfocados en estos municipios, porque estos municipios concentran casi toda la violencia del país y pues allí es donde precisamente están estos líderes y lideresas sociales haciendo campañas y por lo tanto es primordial que el gobierno ponga atención sobre ellos, vaya a los municipios, escuche sus preocupaciones, porque no solo están estos temas, sino también hay otros temas como el caso de la financiación política. Entonces lo escuche todos los tipos de amenazas que están ocurriendo y cualquier irregularidad que ellos estén viendo en los municipios y tomen medidas urgentes. Estas comisiones son importantes porque precisamente reúnen a muchas entidades del Estado, incluyendo la policía, incluyendo la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, etcétera. Entonces, por lo tanto, estos son espacios necesarios que el gobierno debería priorizar. Y son además departamentos, estos tres, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, donde se registra un alto número, no solamente en este inicio de año, sino en 2021 y 2020, de líderes sociales asesinados, Mauricio. Así que es una situación permanente. Sí, exacto. Nosotros venimos haciendo informes sobre violencia social y el Cauca siempre ha sido el departamento más afectado por estos tipos de violencias. Hoy precisamente hubo un caso de un asesinato de un líder indígena. Y sí, esta situación es bastante preocupante porque ahorita precisamente estos curules de paz van a ser ocupados, están haciendo campaña precisamente estos líderes sociales y pues si estos líderes sociales reciben este tipo de violencia y violaciones contra sus derechos humanos, pues claramente esto es un indicativo que esto debería ser una priorización del gobierno. Mauricio, muchísimas gracias, muy buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.